Buenas tardes. Perdón por estos minutos de espera. Teníamos la prensa que... ¿No se oye? Perdón. ¿Dónde está? Ahí. ¿Se oye? Ahora. Nada, decía buenas tardes y nuestras disculpas porque teníamos una cosa de prensa urgente y hemos tardado unos minutos. Sentimos mucho que la embajadora de Israel no puede venir por un pensamiento que debió tener o algo parecido que le impide andar, y media hora antes pues ha tenido que tumbarse y olvidarse del acto. Bien, quería, editor y director de la Biblioteca Sefarad, Uriel Macías, bibliógrafo de Judaica, señoras y señores académicos, señoras y señores, queridos amigos. Tenemos un acto verdaderamente excepcional, que es la presentación de la realidad judía en la historia de España y su diáspora. Van a intervenir tanto el doctor y editor, que es el que sabe, y el propietario, además, de esta magnífica biblioteca que hoy vamos a presentar en un libro, como tanto Uriel Macías como bibliógrafo, y Antonio Amparo Alba, que es, como tienen en el protocolo, académica nuestra de número y nuestra hebraísta principal. Para nosotros es un honor que estén ustedes aquí y una alegría. Hace muchos años que conocemos a muchos de los que están ustedes aquí, y además se prolonga así la tradición de esta academia, que desde que se creó ha tenido siempre una continuidad y un interés especial por el mundo judío, por el mundo hebraico, y porque hubiera siempre estudios importantes y muy profundos que tenemos en nuestra gran biblioteca archivo. Como directora he tenido el privilegio de poder hojear esta magnífica edición de un trabajo que desborda lo que lo explicarán bien los oradores, pero que a mí me ha impresionado, como habrá impresionado a los que hayan tenido ya la suerte de hablarlo. Primero, es un libro bello, una edición verdaderamente que para bibliófilos, aunque sea moderno, aunque no sean esos antiguos que tiene en la gran biblioteca, pero tiene muchísimo interés. Yo he podido leer en las introducciones que hay al principio. No dejen de leerlas, porque son apasionantes. La del doctor es una maravilla, porque cuenta la historia de su familia y la historia de los libros. Es toda el siguiente, el catedrático, que es también experto, habla, no exentos de humor, están estas presentaciones, esas pocas páginas que presentan el libro, a su vez están llenas de humor, están llenas de sentencias, están llenas de refranes que conocen bien, de toda una historia tan larga como es la del mundo hebraico. Yo cuando he acabado de leer estas presentaciones, que les recomiendo, he recordado una sentencia, un dicho que leí hace muchos años en George Steiner, que todos le conocen bien, en sus libros maravillosos. No recuerdo si era Después de Babel
o en algún otro de este tipo sobre la lengua, en que él contaba que era un cuento judío. Y entonces decía que alguien pregunta ¿por qué Dios creó al hombre? Y el maestro contesta para que le contara historias. Pues esto está lleno de historias. Las fichas catalográficas que aquí se reproducen son una maravilla. En cada una hay una historia que contar y además están perfectamente, las explicarán bien los que van a intervenir, pero la gran obra informática que han hecho es realmente importantísima. A mí me recordaba, sobre todo, nos daba un trabajo para nuestro diccionario biográfico electrónico magnífico, porque creo que van a poder aumentar las biografías en el mundo hebraico de una manera espectacular. Pero la obra informática es magnífica, porque hacer toda esa labor muy sofisticada y muy compleja, pero que se pueda acceder de forma fácil y con claridad, es verdaderamente impresionante. Así que felicitar a todos los que han intervenido aquí, especialmente a nuestro querido director de esta biblioteca Sefarad, que explicará muy bien ahora en lo que consiste. Muy enhorabuena, muchas gracias a todos por estar hoy aquí y muchas gracias sobre todo a vosotros. Gracias. No sé si... ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, vamos a ver. Como tenemos un tiempo limitado y con mi mentalidad de ingeniero, aunque mi corazón es humanista, como otro colega que veo en primera fila, Jacobo Israel, otro gran humanista, pero ingeniero también, y además de la misma especialidad. Me he hecho, más que improvisar, que entonces me voy a alargar mucho más, he hecho ya un pequeño esquema que voy a ir relatando y voy a incidir en 2 puntos básicos. ¿Qué es Biblioteca Sefarad? ¿De dónde sale Biblioteca Sefarad? Y el segundo, ¿por qué hemos hecho este libro? ¿Por qué Biblioteca Sefarad ha hecho este libro? Voy a empezar también con, no un refrán, pero sí un gran pensamiento que dice que adentrarse y caminar en el mundo del conocimiento a través de los libros es una de las aventuras más prodigiosas a las que se puede enfrentar el ser humano. La transmisión de esos documentos escritos es indispensable para ayudar a avanzar en la libertad del individuo y en su progreso como persona. Con los conceptos de conocimiento, libros, cultura y ayuda surgió originalmente la biblioteca que llamamos General, de donde ha salido Biblioteca Sefarad. ¿Y cómo nació Biblioteca Sefarad? Pues de una biblioteca familiar a la que llamamos Biblioteca General, iniciada por mi progenitor hace aproximadamente un siglo, y posteriormente, como hijo predilecto, todavía ya no vivía él, Biblioteca Sefarad, a la que se han incorporado hasta la fecha cerca de 20.000 volúmenes, entre manuscritos, folletos, impresos, libros, revistas, etc., tanto antiguos como modernos y actuales, en continuo crecimiento sobre historia y cultura judía. ¿Y qué incluye? Pues judíos en la península ibérica, desde la antigüedad, con especial atención a la Edad Media, conversos, chuetas, Inquisición, antisemitismo, expulsión y posterior desarrollo en Israel, pues orígenes del judaísmo, la religión, el Estado de Israel, literatura de autores, es decir, un gran conglomerado, pero muy bien estructurado por temáticas. Es decir, es fácil de acceder por lo que voy a explicar a continuación. Con el fin de aportar la máxima tecnología que había en el momento, hace 11 años decidimos incidir sobre el mercado mundial.
Los bibliófilos, como bien dice y ha dicho la directora, doña Carmen Iglesias, los bibliófilos, y bien lo comenta Francisco Mendoza, el catedrático especialista en bibliofilia, somos muy celosos de nuestra intimidad y de nuestros libros. No sé si es por varias razones, que supongo que sí. Consecuencia de eso, tengo grandes amigos, otros ya han fallecido, con grandes colecciones muy importantes temáticas, pero que, vamos a decir, entre comillas, les da miedo salir a la luz pública, salir al ruedo, diríamos en términos taurinos. Yo, sin embargo, con un poco de atrevimiento por mi parte, pensé que una biblioteca no solamente es privilegio del propietario, de la familia o de los amigos que tengas, sino que debe expandirse lo más posible. Consecuencia de eso, pensamos hacer una web, se hizo, y hoy día biblioteca con th, sefarad.com, nada más poner eso, sin poner el .com, ya ha salido la primera en todos los buscadores que tengáis, absolutamente en todos. ¿Por qué? Pues porque toca un tema muy importante, que es la historia y la historia del pueblo judío. Aquí en este libro hablamos prácticamente y exclusivamente de la historia referida a judíos de España, sefardíes y alguna cosa colateral. Pero hay también grandes historias del pueblo judío que están en la biblioteca. Entonces, cuando hemos abierto esto al mundo, nos hemos dado cuenta que el resultado ha sido, sin publicidad alguna, superior a lo extraordinario que pudiéramos pensar. Y es que ya hace un año o año y pico alcanzamos 100.000 usuarios en un año en 136 países. Es decir, que con la tecnología actual, que da miedo un poco, y lo digo aunque sea ingeniero, que es así, yo puedo directamente saber que en este instante en Johannesburgo está viendo la web, viendo determinado libro, no me da el nombre, un hombre de 40 a 45 años y que lleva 3 minutos viendo eso. Es decir, es algo que asusta. Bien, con esa idea hicimos, ya les voy a decir los medios que empleamos muy rápido. Hemos elaborado, evidentemente cuando hemos llegado a este momento, hace 11 años, ya teníamos fichas catalográficas muy importantes que hicimos inicialmente en MS2, que los más viejos sabemos lo duro que era aquello. Las pudimos pasar a Windows y demás, pero teníamos fichas catalográficas muy completas y ya cito por primera vez a Uriel porque hemos sido compañeros durante 25 años en esta aventura y que yo con agrado digo mi maestro, y es así. Hemos introducido una serie de campos que voy a citarlos rápido, que no conozco y he preguntado en donde yo vivo, en Centro Europa, a muchas bibliotecas y todavía no lo hacen. Nosotros ya lo hacíamos hace 11 años. Y es que aparte de la definición de título, autor, lugar de edición, tal, impresor, hemos incluido una serie de fichas, en las fichas van una serie de campos, hasta 52 campos pueden ir, pero bueno, evidentemente no todos lo cumplen, que llevan toda ficha, todo libro tiene una imagen que se ve en el mundo. Y entre paréntesis digo que nos piden continuamente que les dejemos pagando, sobre todo en Estados Unidos, y los regalamos, digo entre paréntesis también, imágenes de libros que no se encuentran, imágenes de grabados que son difíciles. Bien, pues cada ficha lleva una imagen, por lo menos, o dos. Hemos trabajado incluyendo las materias que incluye cada libro. Un libro puede ser de filosofía, pero hay muchas variantes. Un libro puede ser de historia, pero puede ser de una biblioteca. Es decir, hay fichas que tienen 5 materias. Esas materias vienen en un desplegable que, para no incomodarte, dices, quiero Judíos España,
medievales. ¡Bum! En un segundo tienes, por orden de fechas, los libros. Después, y eso sea de un libro, sea de un manuscrito, etcétera, etcétera. Luego, estamos en la dura tarea de meter los índices, que si ya es complicado lo digitalizado, los índices en más de 10 idiomas que trabajamos es todavía más doloroso. Los índices son vital hoy día con la tecnología. Es tan vital que tenemos varios cientos de millones de palabras, pero en un segundo tú pones Olivares, y puedes referirse al conde duque Olivares, y te va a salir en un manuscrito o en un libro de 1500, bueno, 1520 evidentemente Olivares no, pero del 19 te va a salir instantáneo el libro. Pero si tú pones Olivares como título autor, pues van a salir 5 libros. Si lo metes en textos libres, pueden salir 52. Es decir, se ha ampliado tal la información que eso es tan espectacular que para un investigador, un profesor o un doctorando puede tener muchas referencias de libros bibliográficamente, pero no tienen los índices. Y con los índices nos ha hecho progresar muchísimo porque están utilizando sistemáticamente en toda América Latina, sobre todo, y en Estados Unidos, en segundo lugar, porque están accediendo a decenas y decenas de libros que tienen un capítulo en concreto dedicado al tema o al hombre o la persona que figura. En ello estamos y luego no hemos acabado, hemos sobrepasado el 60%, y luego, por último, tienen notas. En eso estamos un poco más avanzados. Es decir, una pequeña nota que puede ser de 3, 4, 5 líneas y luego libros que hemos trabajado más, tanto Uriel como yo, pues tenemos una información de 1, 2, 3 o 4 páginas. Es decir, que ayuda con las notas, con los índices, con las imágenes y con las materias, aporta una información. Y me queda el último, que ya lo iba a decir aparte, pero lo digo aquí, hemos pasado de 1000 y pico ya digitalizados, que encima totalmente puedes acceder al digitalizado sin coste alguno las veces que quieras. Es decir, esas 5 características que sepamos, evidentemente somos una biblioteca pequeña, modesta, no somos una biblioteca generalista, somos una biblioteca temática, pero bueno, estamos en los albores de desarrollarlo y miro a algún hijo mío que estoy viendo desde aquí que quiero pasar el testigo lo antes posible a la tercera generación. Bien, con esto comento también que con el fin de difundir un poco más la biblioteca, aparte de la web que ha sido un éxito, y que digo ya que olvidaba que entre septiembre y octubre está la nueva dimensión de web que vamos a tener con imágenes y un montón de cosas más, que en 11 años la tecnología informática ha multiplicado por 3, con lo cual eso este año será para todos. Con el fin de complementar el trabajo, hemos realizado año tras año, desde el 2012, exposiciones temáticas. Ahí Uriel y yo, él de coordinador, yo ayudando, haciendo todo lo que hemos podido, hemos hecho una serie de exposiciones temáticas que figuran todas en la web y además se publicaron en papel. Empezamos con un número más limitado y luego nos dimos cuenta que realmente teníamos que aumentar el número de libros, porque recibí muchas llamadas de personas y de amigos diciendo ¿por qué no incluís más libros? Entonces pasamos de 15 a 20 que presentábamos al principio, 18 a 20, pues ahora estamos en 100, 120 libros sobre la temática. Leo muy deprisa, pero para que vean que hemos captado, sobre todo referido a España y sefardíes, las temáticas más importantes. Judíos españoles en la Edad Media. Importantísimo. Historia y modo de procesar de la Inquisición. Ediciones en español de los sefardíes de Ámsterdam, que aquí creo ver a Ham de Boer, especialista, y que participó en el tema. Contra judíos en una España sin judíos.
Autores de Sefarad, la producción de los judíos españoles en la Edad Media, producción. Otra, 100 impresos españoles sobre la Inquisición, instrucciones, edictos, cédulas, autos de fe, que prácticamente el 80% eran secretos. Y con el movimiento de los libreros de Antiguo han ido a parar a muchos de los que estamos interesados. Todos digitalizados. No lo había hecho ni la Biblioteca Nacional. Y muchos no los tenía ni la Biblioteca Nacional. Lógicamente, los impresos han sido el producto del bibliófilo más difícil de conseguir. A veces más que los manuscritos. Y por último, que presentamos precisamente en esta, iba a decir, importantísima, y lo es, Real Academia, fue Sefarad medieval, judíos, juderías e historia, en el 2019, año previo a nuestra gran pandemia. Al mismo tiempo, damos dos noticias, a nivel una nacional y otra a nivel mundial, sobre temas judíos, variados, con enlaces para que sea fácil de lectura. Y luego está la última, que nos ha dado, yo creo, la segunda posibilidad de acceder a ese mercado tan amplio, que ha sido una pestaña que pone contacto y que recibimos decenas, y que es una cruz en contestar en 2 o 3 días como máximo, haciéndonos cualquier tipo de consulta. Desde dónde se compra un libro, de qué me costaría tal, o la Biblia judía, qué diferencia tiene con la Biblia nuestra, católica o cristiana, y preguntas innumerables para hacer un libro. Todo eso pues, es gratuito, como he dicho, y ha sido la filosofía que hemos aplicado. Y ahora voy a pasar directamente a por qué hemos hecho este libro. Con esas 8 exposiciones habíamos hecho una selección, pero no suficientemente tan amplia como deseábamos. ¿Y por qué no tan amplia? Porque empezamos modestamente, luego hemos subido, pero hay determinadas temáticas que presentar 5, 10 o 15 libros pues nos parece poco cuando tenemos un caudal enorme en los fondos. Entonces hemos hecho un libro y la segunda parte, la segunda razón es que la mayoría no tienen la edición en papel y todos los que somos un poco mayores nos gusta tocar el papel. Leer en tablet nos cuesta mucho. Entonces, era un poco difícil hacer la edición ahora de todos los catálogos que hemos hecho, que tienen una dimensión o peso equivalente a esto, porque eran más extensas las explicaciones que hay en el libro. Como tal, pues yo diría que saldrían más páginas todavía que ser. Y encima queríamos, y hemos añadido cantidad de libros muy importantes, algunos que ni siquiera pensé en mi vida que podría llegar a adquirir, no solamente por dinero, sino porque no salen nunca a la venta. Y estoy pensando en la Biblia de Ferrara, nuestra Biblia de Ferrara. Pues sí, se encontró. Entonces, hemos hecho lo siguiente. De aquellos libros que figuran en las 8 exposiciones temáticas que he indicado, hemos seleccionado una serie de ellos y hemos añadido otros que correspondían a libros que no figuraban y que estimábamos que debían existir para el público. Con el fin de hacerlo fácil, porque esto es un libro de mucho peso, yo no recomiendo a nadie que se ponga a leerlo así de golpe, porque es inviable, es decir, satura tanto, aunque sea de satisfacción, que es imposible seguir. Hay que ir por poquito a poco. Lo hemos dividido en 5 grandes apartados, para más facilidad incluso en lectura y en cualquier tema. Esos temas son muy sencillos de entender. Judíos España, no hay mucho que explicar. Sefardíes, tampoco hay mucho que explicar. Inquisición, tampoco hay mucho que explicar. Antijudaísmo, es decir, no hemos tocado el antisemitismo, porque el antisemitismo es un hijo del antijudaísmo. Y como tal, en el primero, evidentemente, existen pequeñas o medianas diferencias con el cristianismo, pero es un debate teológico,
Con lo cual, ante un debate teológico, no existe el ensañamiento que pueda ocurrir con el antisemitismo. Y el antisemitismo, al ser tan tardío, y aquí no presentar prácticamente ningún libro del siglo XX, no tenía sentido incluirlo. Bueno, pues con esta pequeña introducción iba a decir también que voy a resaltar los puntos, así muy general. Luego hay dos personalidades que van a ampliar muchísimo más, pero no quiero ocupar demasiado tiempo. Los puntos claves de por qué más. La obra es una coedición de Biblioteca Sefarad con Marcial Pons, nuestro querido amigo librero de historia, donde se juntan todos los que aman la historia y sobre todo la historia de España. Y el objetivo del libro ha sido dar una visión amplia de la historia y la cultura judía en España y su diáspora. Bien es cierto que en la selección hemos ido seleccionando, y no quiero entrar en ese detalle que es largo, después de los 20.000 llegamos a hacer una división de 1.200 libros. Claro, estos son 436 y pesa 2 kilos, era inviable. Después bajamos a 800, total, resumiendo, se ha quedado en 437. Y a través de una selección de 436 obras publicadas desde el siglo XV, es decir, hay 4 incunables, 2 de ellos digitalizados, y figuran en más de 30 países diferentes, porque, digo un detalle sencillo, el tema es que a partir de 1492 y de la expulsión hasta 1837, es decir, 3 años después del final de la Inquisición en 1834, no se publica en España ningún libro sobre judíos o de autor judío. Es decir, 300 y pico años. Pero no por eso los judíos que expulsamos no publicaron. Y mucho, quizás más, porque fue en muchos países. No tanto en el Imperio Otomano o el norte de África, pero sí en Italia, en Francia, en los Países Bajos, en Inglaterra, en Alemania. Tenemos unas gramáticas de portugués del siglo XVIII, en 1700 se hacían gramáticas de portugués, me parece que es editado en Hamburgo. Es decir, algo súper meritorio, porque abarcó cantidad de países y hicimos camino, diríamos. España, a través de los sefardíes, hicieron camino en muchos países de Europa, con estos libros que en algunos tienen, y eso lo sabe muy bien Uriel, 10, 15 ediciones, 20 ediciones. Es decir, algo espectacular. Entonces, está en un montón de lenguas, evidentemente las antiguas, castellano, catalán, hay muchas, en latín, en portugués, en francés, en inglés, en alemán, y en hebreo, con caracteres hebreos, unas de caracteres hebreos en judeo-español y otras en hebreo. Bien, entonces el único interés que teníamos era que el público, tanto un público menos metido dentro de la cultura judía, se diera cuenta de la importancia que han tenido esas publicaciones y que aquí realmente hasta el año 1941 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la mano de alguien muy sólido, Jacob Hassan, empezaron a publicarse temas relacionados con judíos. Revista que hasta hoy sigue, meritorio también después de tantos años. Y quiero también concretar esto y luego Uriel hablará más. La selección y estudio pormenorizado de las obras ha sido realizada por el especialista y figura destacada, no es un bibliógrafo cualquiera, es una figura destacada. Yo diría en España no existe parangón con él. Por Uriel Macías y con mi modesta colaboración en todas las temáticas, porque lógicamente tengo que tocar en todas, aparte de las fichas. Voy a decir las personas que han tenido, yo he tenido el honor de que figuren
y que han hecho una labor muy importante. Es cada uno de los 5 apartados en los que se divide el libro está con una introducción de un catedrático, normalmente académico, de 4 académicos de una o de 2 academias, que han hecho una introducción para situar al lector en la temática de lo que viene a continuación. Es decir, cada sección de las 5, que ahora leo rápido, viene introducido con una introducción que explica, por ejemplo, el tema de Inquisición, José Antonio Escudero, que todos queremos como maestro. Y ahí se explica de una forma general, pero detallada, 10 o 12 páginas. Y tienes a continuación 100 libros sobre Inquisición, y además subdividido en temáticas. Y de los 100, 60 digitalizados, que lees gratis. Y cuando lees la pequeña descripción o mediana, dices, oye, este me interesa. Y ahí va, si tiene el código QR, te lo descargas y directamente lo lees. Eso con 255 libros. Es decir, este libro accede a 255 libros más a través del código QR. Con la máxima calidad, se ha hecho con mentalidad centroeuropea y evidentemente es, según me dicen, una novedad editorial. No se ha publicado ningún libro hasta este momento y me agrada que sea así porque una vez más España pone muchos puntales y luego nosotros nos quejamos. Es decir, con un libro accedes a 255 libros apoyado por todo el trabajo de una serie de personas muy limitadas que hemos hecho esto. Bien, las divisiones han sido judíos en España, por José Ramón Magdalena Nomdedeu, catedrático de estudios hebreos y arameos de la Universidad de Barcelona. Inquisición y conversos, José Antonio Escudero, catedrático de Historia del Derecho y de las Reales Academias de Historia y de Jurisprudencia y Legislación. Antijudaica, Moisés Orfali, catedrático de Historia del Pueblo Judío de la Universidad de Bar-Ilan en Israel. Sefárdica, Han de Boer, catedrático de Literatura Ibero-Románica en la Universidad de Basilea, Suiza. Y por último, una miscelánea de hebraica y judaica, más relacionada con pueblo judío, por John Juaristi, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares. Todo ello precedido por un prólogo agradable de leer, diría yo hasta simpático, por Francisco Mendoza, autor de un libro que se titula La pasión por los libros, que tuvo 3 ediciones. Eso es único en la España de los años 90. 3 ediciones de un libro que hable de los libros. Rarísimo, pero hecho con mucha gracia y mucha inteligencia. Y ahora acabo ya con una pequeña reseña que se van a recordar durante tiempo y un colofón de 2 refranes, vamos a decir, o dichos judíos. El autor español judío más antiguo y relevante del que tenemos noticia en España fue Menachem ben Saruk, que figura en el libro, natural de Tortosa, aunque vivió en el Califato de Córdoba, siglo X, mitad del siglo X, y que ha sido el primer judío destacado que tuvo una importancia muy grande como artífice del renacimiento de la lengua hebrea en España, en Sefarat. Su obra Mahberet, cuaderno, en hebreo, es el diccionario bíblico más antiguo que se conoce de los que nos han llegado varias copias. Es decir, no se había hecho nunca antes, hasta el siglo X, ningún diccionario de las raíces de todas las palabras de la Biblia. Fíjense ustedes. Es decir, en el siglo X, hace más de 1000 años, este hombre buscó la raíz de cada palabra hebrea de la Biblia. Bien, pues esto que hizo figura en 5 manuscritos que hay en Europa, 5, y que se hizo la primera edición en el siglo XIX, en 1844, en Berlín, pero de una parte, no de todo.
porque no se hizo de todo. Y la siguiente edición se hizo en Londres 10 años después, en 1854, completa. La tenemos y además digitalizada. Viene en hebreo y traducida al inglés. Bien. Bueno, pues a partir de Menachem Ben Saruk, hasta que expulsamos a los judíos de España en 1492, la última gran figura que nace en España es nada más y nada menos que Joseph Caro, una de las 3 grandes figuras. Nace 4 años antes de la expulsión, es decir, que sale emigrado con sus padres viajan a la actual Bulgaria, al Imperio Otomano, y evidentemente, este personaje es único. De hecho, hasta desde Maimónides hasta él, no ha habido nunca una personalidad tan destacada en el mundo judío. Español, de la Bética, y el libro se publicó por primera vez en 1564-1565 en Venecia, edición que no tenemos y creo difícil de encontrar, pero tenemos algunas partes, porque tiene 4 grandes partes. ¿Qué libro escribe este hombre que es tan importante? Pues el título es el Shulchan Aruch, que es el compendio más grande y más importante de todas las leyes para el funcionamiento de los judíos, religiosas y no religiosas. Yo he puesto aquí una pequeña lista: las normas del judaísmo, la vida cotidiana, las festividades, los ayunos, las comidas, el luto, que conocemos muy bien los mayores de España, el matrimonio, las leyes entre géneros, muy importante, el derecho público, el derecho penal y privado, los contratos, etcétera, etcétera. El nivel de prestigio y liderazgo que alcanzó fue impresionante y falleció en Safed, o Israel, país de Israel, en 1575, tras pasar, pues, como os he dicho, por Bulgaria, Adrianópolis, Salónica y Estambul. Y ya definitivamente comento, dado que yo he accedido y en mi familia igual tenemos alguna mujer ilustre, no tan como la que tengo a mi derecha, que fue la primera mujer abogado, y como no la dejaron optar a juez en la dictadura de Primo de Rivera, en quejas se presentó ante Primo de Rivera y le dijo que ella quería ser juez. Como se llamaba Consuelo, le dijo: mire usted, Consuelito, consuélese usted con haber sido la primera mujer abogado. No hay posibilidad de que usted siga esta carrera. Volvió a casa, ella me lo contó, falleció hace tropecientos años, y me dijo: ¿y qué dijiste cuando volviste a casa? Dije que había pensado algo, que muy bien, y dijeron sus padres, que eran los 2 profesores en Salamanca, que esa creo que fue la razón por la que pude estudiar Derecho. Dice: no puedo seguir con esto, que es lo que me gusta. Dice: ¿qué vas a hacer, Consuelo? Dice: pues me voy a hacer farmacéutica, porque he conocido una farmacéutica en un pueblo de España. Y empezó la carrera de farmacia y 5 años después acabó. Y puso su farmacia en la judería de Sevilla hasta que murió con 80 y tantos años. Es decir, que evidentemente hemos accedido por el mundo del conocimiento. Esta es la más importante. Y yo quiero decir esto muy importante, y los aquí judíos lo van a entender más. Y digo, el conocimiento es el primer antídoto contra la violencia. Con esa violencia, muchas veces visceral, sin conocimiento de lo que se está diciendo, pero siguiendo una corriente que crees, hasta puedes pensar que es la adecuada. El conocimiento es el primer antídoto contra la violencia. Y la segunda es: leer y entender es algo. Leer y sentir es mucho. Leer y pensar es cuanto puede desearse. Muchas gracias por la asistencia a todos presentes. Muchas
Muchas gracias, doctor José Jiménez. Muchas gracias por esta. Tiene la palabra don Uriel Macías, bibliógrafo de Judaica. Es como figura aquí, y viejo amigo de esta casa. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero, agradecer a la Real Academia el que haya acogido aquí la presentación del libro, de este libro nuestro. Es un honor. No es la primera vez que estamos en esta casa presentando una obra vinculada a la Biblioteca Sefarad, pero este salón es aún más hermoso que el otro y además esta vez nos acompaña nuestra querida amiga Carmen Iglesias, que además es directora de esta casa, otros académicos, a todos ellos. Muchas gracias por acompañarnos, Amparo también. Yo esto de los nombres se me da muy mal, empezar, pues me voy a olvidar de alguno, lo dejamos en los que estáis a la vista y así no me equivoco. Excusar por lo que en cierto modo me corresponde de nuevo a la embajadora de Israel, que era no solo su voluntad, sino su deseo estar en esta presentación, pero un problema sobrevenido de salud que ella pensó que podría superar con su fortaleza y poder venir, finalmente no ha sido posible. Y sobre todo agradeceros a todos los que estáis aquí, numerosos, en esta planta y en la planta de arriba, acompañándonos en la presentación. Ahora, después de tan ilustres y extensas intervenciones, me queda relativamente poco que decir relativo directamente al volumen, al libro que presentamos. Solo comentar algunas pinceladas con las que me he encontrado como, digamos, autor principal del libro, de toda la parte catalográfica, algunos retos. Algunos ya lo adelantaba José, y a ti ahora mi agradecimiento porque de nuevo has depositado tu confianza en mí para preparar un catálogo relacionado con los libros de tu biblioteca y por la inestimable ayuda que me has brindado en la preparación de infinidad de aspectos, mucho más allá de lo que corresponde a las labores de un editor, sin más. Quede dicho mi agradecimiento público por su amistad y por su confianza. Bien. Él ya adelantaba un tema que era que habíamos pasado de una lista, de una selección de no sé cuántos títulos a otra menor, hasta llegar a los 400 y pico que componen el corpus actual del catálogo. Claro, partíamos de 20.000 libros de Judaica que tiene actualmente esa biblioteca. Para quienes somos aficionados a la bibliografía, y además somos más o menos bibliófilos, produce espanto. Creo que no hay nada que produzca más desazón a alguien aficionado a la bibliografía que los catálogos selectivos. Los catálogos sistemáticos uno sabe que se equivoca, que pretende hacerlo sistemático, luego faltan el 10% de lo que tendría que haber hecho, pero uno se queda que sabe dónde empieza y sabe dónde termina. La selección permanentemente es decir, este libro no lo incluyo. Con algunos es muy fácil, pues quizá de esos 20.000, 19.000 eran fácilmente descartables dado el objetivo del catálogo que ha quedado sobradamente presentado. Pero ya bajar de allí es muy difícil, porque este catálogo, esta selección, la selección que compone el catálogo, que es el centro del libro, no es una selección solamente de lo que podríamos denominar las piezas más raras y exquisitas de Biblioteca Sefarad, que sí que están, sino también obras, libros, títulos, autores, pequeñas publicaciones pues, bibliográficamente raras o que marcaron hitos en lo que es el mundo de la cultura judía o en el mundo de la aproximación a los estudios judíos. Y así resulta que en parte el catálogo, aunque no es su objetivo, al final tiene un pequeño resultado adicional, dado que gran parte de los libros reseñados son libros españoles. Si uno los recorre, hace prácticamente un recorrido sobre lo que es la evolución de la historiografía española sobre los judíos en España, que siempre es importante y, Amparo, tú lo has hecho centrándote en lo que salió en el Boletín de la Academia de la Historia. Es un tema de permanente interés para quienes nos interesa no solo la historia en sí misma, sino cómo se ha percibido, cómo se ha conocido, cómo se ha estudiado, y en eso nos ocupa la historia de los judíos en España. Porque esto que está ocurriendo en la España de hoy, que con mayor o menor conocimiento
hay una amplísima capa de la población, sobre todo la que tiene alguna inquietud cultural y alguna lectura, en que ese pasado judío, referido a España, es parte esencial de nuestra historia, que sus autores son autores de todos, que su historia es la historia de todos, y los errores y tropelías cometidos contra ellas son cometidas contra conciudadanos. Pero eso no siempre fue así, y basta con recorrer el catálogo en ese sentido para ver cómo se percibían las cosas o el desinterés de las cosas, es decir, hasta cuándo alguien dedica unas pocas líneas en algún libro o en alguna monografía a aproximarse al pasado hispano-judío. Luego también nos sirve para, si nos ceñimos a lo publicado en España, que es solo una parte de lo que constituye el catálogo, que como ha mencionado ya el director de la biblioteca, José Jiménez, hay muchos libros de sefárdica, libros de hebraica genéricos, pero el grueso tanto de la biblioteca como de los libros reseñados en el catálogo son libros publicados en España bien relacionados con el pasado judío medieval, obras o ediciones de sus autores o los libros antijudíos publicados en España durante siglos, que de hecho era casi lo único que se publicó en España referido a judíos. Las pocas monografías publicadas entre finales del siglo XV y prácticamente hasta la extinción de la Inquisición en 1834, casi todo lo que se publicaba no era sobre judíos, sino contra judíos, con todo el arsenal de prejuicios, ponzoña e incitación al odio que caracterizó al género. Muy poco original en muchos casos, pero que influyó sin duda en la percepción de los judíos en esa España sin judíos reales. No había más judíos que los fantasmas de los judío-conversos y esos otros fantasmas que eran los judíos que salían en los libros, tan poco reales, pero que tanto influyeron en la percepción del ámbito judío. Por eso también a veces cuando queremos entender cómo ha sido la percepción de los judíos sobre los judíos desde los no judíos en España, en ese periodo en que no había judíos, repasar lo que se escribía, lo que se publicaba y sobre todo lo que se dejaba de publicar, porque claro, lo que se publica ya lo estamos viendo, pero es que si no hay más libros de estudios judíos en este catálogo, no es porque no los tenga la biblioteca Sefarad, es porque no existieron, que nadie se vea engaño. Si no están, no es porque no están en la biblioteca o se haya decidido no incluirlo, no están porque no existió. Y eso es importante a la hora de afrontar la lectura de nuestra propia historia española en relación con el ámbito judío. De hecho, la mayor parte de la producción bibliográfica relacionada con el judaísmo hispano, en sentido amplio, el hispano-judío y sefardí, sobre todo el sefardí, ocurre fuera de las fronteras de España, como bien ha mencionado José Jiménez hace un momento. Y es allí donde... Y es allí donde todavía creo que nos queda un largo recorrido en España para tener una idea clara de hasta qué punto es relevante el hispanismo de los sefardíes, de los descendientes de los judíos expulsados de España. Cierto que la Academia de la Lengua, por ejemplo, ha dado unos pasos muy significativos para la creación de la Academia del Judío Español en Israel, que en el diccionario histórico de la lengua española se incluyen términos en judío español, pero yo creo que allí todavía tenemos un déficit y tenemos que ver, que analizar, quienes nos interesa qué concepción tenemos de España y de lo español. Lo de España, no hay más que asistir al Congreso de los Diputados para ver lo poco claro que tienen algunos lo que es España. Pero dejémoslo en lo español. Quizá deberíamos considerar si también todo lo vinculado al mundo sefardí post-expulsión, sea en judeo-español, sea en portugués, sea en italiano o en la lengua que sea, si eso es parte o no es parte, o queremos que sea parte de nuestro legado común. Ciertamente, mucho de ese legado, muchas de esas obras, muchos de esos trabajos, muchos de esos personajes, no todos ligados a la escritura,
no nacieron en España. Parte de los judeoconversos retornados al judaísmo en Italia o en los Países Bajos, sí, algunos sí nacieron en España, pero otros no, sencillamente generaciones después, pero seguían expresándose en su forma de hablar español, que acabaría siendo el judeo español. Tenemos que ver si eso lo vamos a considerar parte o no de nuestra cultura española en mayúsculas. Es un tema de reflexión, no es obvio, ¿no? Por eso no estoy diciendo que sea obvio, pero me parece que ya que estamos en una tribuna como la de la Academia de la Historia, más que hablar de profundizar en las fichas de los libros, me parecía interesante aportar esta reflexión. De hecho, aquí mismo, hace 2 años, parece que aquí uno, y por eso quizá me haya atrevido a hacer este alegato, hace 3 años, cuando se presentaba el libro sobre las juderías de España, también otro de los catálogos en base a la biblioteca de José Jiménez, de Biblioteca Sefarad, yo decía, no en esta sala, en la otra, que el gran problema que tenía España no era el desconocimiento del pasado judío, sino que ahora lo que tocaba era que ese legado medieval hispano-judío, sus autores y su historia, se enseñaran adecuadamente en la enseñanza secundaria y de bachillerato española. Poco después, parece que mi prédica cayó en algún oído bien abierto, por lo menos que yo sepa, la Comunidad de Madrid y alguna otra están avanzando, al menos en teoría, en la práctica no lo tengo muy claro, a incluir contenidos sobre el pasado hispano-judío. Yo voy a intentar no traspasar los 10-15 minutos que se nos habían otorgado a cada uno de los intervinientes. Y quería, ya que también estamos en esta casa, ya lo mencionó la directora Carmen Iglesias, el Diccionario Biográfico Español. Yo no sé cuántos de ustedes, quitando los académicos, conocen esa obra. Lamentablemente, como tantas cosas grandes, tantas obras culturales grandes que tienen lugar en este país, se conocieron por la anécdota, por una anécdota absurda. De los miles de biografías que hay en ese catálogo bibliográfico, la prensa se ocupó de encontrar un adjetivo inadecuado relativo a la biografía del dictador, de nuestro dictador del siglo XX, de Francisco Franco. Y toda la discusión no se habló del grandísimo ahora que era el diccionario, no se habló de los miles de entradas que tienen, lo valiosas que son, casi muchas de ellas por separado y como conjunto, se habló solamente de en qué términos se hablaba de este personaje. Bien, el tema daba para ello. Pero yo quería destacar el enorme esfuerzo que está haciendo en los últimos años la Academia para ir incluyendo, ya lo mencionaba Carmen de pasada, esos autores hispano-judíos medievales, pero también, y eso es interesante, si uno entra en el diccionario, ya va a ir encontrando alguna biografía de judíos destacados de la España contemporánea y la promesa de que otros más van a ser publicados. Les animo, el Diccionario Biográfico Español es impresionante, siempre que hacer una buena consulta sobre algún personaje de la historia de España, quién fue, qué hizo, qué publicó y qué ha publicado sobre él, el diccionario es una referencia importante y hay que elogiar y reconocer el mérito de la Academia en este sentido, al ir incorporando con total naturalidad dentro de esa españolidad de la biografía de españoles a todos los que han sido judíos. Nos quedan muchos retos y uno cuando ve el diccionario académico de las biografías, pues uno le saltan los problemas que tenemos todos cuando escribimos un catálogo de tema judío con palabras hebreas o de origen hebreo. Es cómo demonios las escribimos para un lector español. Son temas todavía no resueltos. Los hebraístas tienen su método, con perdón, no me escuches, tú no me escuches, lleno de diacríticos y de palitos y de... No me oigas, de palitos, de gorritos, de circunflejos invertidos. Total, que el que pretenda leer Shabbat con toda esa cosa no se sabe lo que va a leer. Luego están, en ciertos ámbitos, cuando se encuentra alguien con una palabra de origen hebreo, coge y, sin más, copia la transcripción inglesa. Con lo cual, a veces... pues en inglés sí está bastante normalizado cómo escribir las palabras de origen hebreo. Puede ser discutible o no cómo las escriben, pero está casi estandarizado. Casi nadie va a escribir Pesach o Shavuot o Kasher o Kosher de forma muy diferente si es alguien que está incrustando esa palabra en un texto en inglés. Creo que ya es hora
de que en España vayamos fijando una forma, con independencia de que sean palabras admitidas o no por el diccionario de la Academia. No puede ser el guirigay que tenemos a la hora de escribir palabras que deberían estar normalizadas en la España de hoy. Empezando con una que se usa muchísimo, que no es del contexto judío propiamente, sino del contexto israelí específicamente, como la palabra kibbutz. La podemos encontrar escrita de 40 maneras. Y está muy bien, porque más o menos todo el mundo sabe que le están diciendo lo que le están diciendo. Pero estaría muy bien que no sé quién, porque tampoco esto corresponde, desde luego a la historia no le corresponde, a la de la lengua no lo tengo muy claro, porque no son palabras españolas, pero era otra reflexión que quería compartir, y a quienes nos encontramos en la situación de escribir libros en que nos aparecen permanentemente palabras de origen hebreo, de contexto judío, ¿cómo las resolvemos? En serio, no os hacéis idea. A lo mejor yo soy un poco maniático y quiero ser coherente y encontrar una forma de escribirlo, pero es una de las tantas cosas que absorbe el tiempo de quien se mete en una de estas obras. Y lo mismo le pasa a José cuando prepara las fichas, cuando prepara las notas, los comentarios. No hay forma de unificar, no hay forma de estandarizar. Bien, ya creo que sí, he cumplido casi exactamente con el máximo otorgado. Muchísimas gracias ahora sí y sobre todo a quienes habéis venido en esta tarde de tiempo extraño desde Madrid. Venir al centro, para los que no vivís en el centro siempre es un reto. Pues el agradecimiento de verdad, amigos, todos los que habéis venido aquí. Muchísimas gracias por compartir esta presentación con nosotros y de nuevo los de la mesa y quien me va a seguir en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Uriel, por ese lazo que nos has echado a los hebraístas. Yo hace tiempo que decidí que si quería que alguien fuera del mundo hebreo lo entendiera, había que escribir Shulchan con J y acento en la A, y Aruj terminado en J. Hay problemas entre los hebraístas, efectivamente, ya lo solucionaremos o lo solucionarán. Bien, yo no quisiera repetirme mucho, que me iba a repetir si llego a leer lo que tenía escrito, pero lo que sí que quiero, en primer lugar, es darles las gracias a todos ustedes por estar aquí. Esperar que de esta tarde pues, saquen unas ideas muy agradables relacionadas con el libro que hoy estamos presentando, porque es lo que merece la pena, independientemente de las palabras que digamos. Y también, por último, quiero expresar mi satisfacción por el hecho de que uno de mis primeros actos públicos desde mi ingreso en esta Real Academia, hace casi un año, pero todavía no lo hace, pues sea precisamente la presentación de esta hermosísima e importante obra que hoy traemos aquí, La realidad judía en la historia de España y su diáspora, en la edición de don José Jiménez Salazar y publicada por la editorial Marcial Pons. Como él ha explicado, pues este libro viene a ser la síntesis y culminación de una serie de exposiciones recogidas en catálogos anteriores y viene precedido de esa historia bien documentada sobre los fondos de la Biblioteca Sefarad, que arranca 10 años atrás con esas 8 exposiciones que él ha mencionado y que yo no voy a mencionar, pero cuyo recuerdo creo que es muy importante traer aquí porque viene a ser como una introducción y una explicación de esta obra. En estas 8 exposiciones, repasando el contenido, cómo se ha hecho y el desarrollo, pues se puede observar cómo la muestra de ejemplares ha ido aumentando de una exposición a otra hasta llegar a la abrumadora cifra de 436 ejemplares que recoge este libro. Es cierto que una parte importante de ellos ya estaban presentados en otras exposiciones anteriores. La realidad judía en la historia de España y su diáspora es más que un libro al uso, un libro de libros. Un libro que informa y clasifica más de 400 libros, como he dicho, de los que el lector puede obtener un conocimiento muy riguroso y muy completo de cada uno de esos libros. Un conocimiento mucho más parecido al que proporciona una buena reseña bibliográfica de lo que se espera de una ficha catalográfica. El responsable de las entradas de ese libro pues, es don Uriel Macías, que me acaba de preceder, y que ha seguido también la idea que he encontrado yo repetidamente en los catálogos de anteriores exposiciones, que lo que pretende siempre es contribuir
sea como sea, a la divulgación de diferentes aspectos de la España judía. Y creo que eso lo cumple siempre. Bien, cada ficha contiene, como se ha dicho, pero creo que esto sí que es importante repetirlo, además de esa amplia información sobre distintos aspectos de la obra o de su autor, la reproducción fotográfica de la portada o de otro detalle significativo que no solo embellecen la obra en su conjunto, sino que animan al lector a seguirla más de cerca. Y además las fichas que van acompañadas de un código QR, lo más famoso, que ya no solamente utilizaremos cuando vamos a determinados restaurantes o bares, sino que poniéndolo sobre la imagen en el libro, pues accedemos directamente al ejemplar digitalizado. Pues estos rasgos distintivos, unidos a la organización, presentación y composición de sus contenidos, son los que, en mi opinión, permiten concluir que la realidad judía en la historia de España y su diáspora desborda los límites de un catálogo de libros de judaica, aunque ciertamente esa sea su parte más significativa. Y sí que voy a detenerme en aclarar todos los aspectos que el libro trae, pero sin sobrepasar el tiempo, espero. En primer lugar, pues están esos 3 proemios o prefacios de una grandísima calidad literaria, acorde con los autores que los han hecho, cuya lectura, ya han repetido aquí, es además de amena, imprescindible para conocer la intrahistoria del libro. En la presentación, que lleva el subtítulo de Biblioteca Sefarad, Historia de la evolución de una biblioteca familiar a una biblioteca digital, pues don José Jiménez Salazar, su editor y director, comparte con el lector sus reflexiones sobre la importancia de la escritura en la evolución y desarrollo de la humanidad, sus recuerdos de infancia, cuando aprendió a disfrutar de la lectura en la biblioteca familiar. Recuerda también la enseñanza paterna acerca de la desproporción entre el inmenso trabajo que supone la elaboración de un libro y el módico precio de venta, una verdad que vemos corroborada en el libro que estamos presentando, que uno pensaría que puede costar pues 300 euros, una cosa así, pues muchísimo menos, bajen. El autor nos permite también asistir a su proceso de madurez en el que se fue fraguando la idea de elaborar una biblioteca propia especializada en una temática sobre la que profundizar y ampliar. La elección de la temática judía tomada hace 25 años está en el origen de esta biblioteca sefarad. Bien, ya ha hablado él también de la adaptación de las nuevas tecnologías y de cómo la página web bibliotecasefarad.com sí que, además de ofrecer un rico fondo bibliográfico, pues es de una funcionalidad y facilidad de consulta y de acceso, como también se ha puesto de relieve, que da lugar al uso de al acceso inmediato de una variadísima muestra de textos de documentos y libros antiguos digitalizados. Y eso también se ha puesto de relieve y también creo que es importante señalarlo y que salgan con esta idea de aquí. Y desde luego Biblioteca Sefarad es, en la actualidad, gracias al empeño personal de su director, don José Jiménez Salazar, ingeniero de cabeza pero humanista de corazón, como él le gusta repetir, una excelente herramienta al alcance de todo estudioso del judaísmo antiguo, medieval o moderno. En el prólogo que sigue, su autor, el catedrático de Filología Hispánica, Francisco Mendoza Díez Maroto, pues también les voy a señalar un aspecto dentro de esas consideraciones que hace, no exentas de una buena dosis de humor y de ironía, pues considera el problema tan grande que le viene al bibliófilo al final de su vida sobre el incierto destino de su bien más preciado, que es la biblioteca. La familia generalmente no quiere saber nada de ello, lo vende por piezas o lo vende a un librero. Afortunadamente, esto no se va a aplicar en el caso de Biblioteca Sefarad, con lo cual pues, podemos congratularnos. Esa parte concluye con la introducción del bibliógrafo y especialista en judaica, don Uriel Macías, que es el que ha coordinado las exposiciones anteriores y sus catálogos, y en ella pues, se explica con todo detalle cuáles han sido los criterios que han llevado a la selección de estas 436 obras, de las que quedaron pronto excluidos los documentos y manuscritos, y cómo se seleccionaron en razón de su curiosidad o su singularidad y que abarcan pues, un espacio temporal de casi 5 siglos. Bien, como también se ha dicho, la presentación de los libros está ordenada en torno a 5 grandes secciones que a su vez van clasificando los libros en distintos apartados o subapartados.
Y voy a entrar ahora para hablarles un poco en cada una de esas secciones con más detalle. Don José Ramón Madalena Nomdedeu, el catedrático de la Universidad de Barcelona, que presenta la primera sección titulada Judíos en España, ofrece, en un ejercicio de síntesis admirable, desde luego, un recorrido por la historia cultural de los judíos en España, por sus poetas, filósofos y científicos más destacados entre los siglos X y XV. Inicia con un florilegio de los poetas judeo-andalusíes que ya a mediados del siglo X comenzaron a introducir las técnicas poéticas que los hispanoárabes habían puesto de moda, como Dunas Ben Labrat, que compone en la Córdoba califal del siglo X los primeros poemas en lengua hebrea con metro y rima, según la prosodia árabe, y que introduce géneros y temas hasta entonces desconocidos en la poesía hebrea oriental, como el báquico o el bélico. Sigue mencionando a los grandes poetas de la denominada Edad de Oro de la poesía hispanohebrea, que se produjo entre los siglos XI y XII, como Shelomo ibn Gabirol, del que se ha celebrado este año su milenario, Moshe ibn Ezra o Yehudá Levi. A continuación introduce otras ramas del saber, como la filosofía o la ciencia, que en los siglos siguientes, con el declinar de la poesía, alcanzaron sus más altas cotas en autores como Maimónides, Abraham ibn Ezra, Hasdai Crescas o Abraham Zacuto, por poner solo algunos. Y concluye el autor destacando la importancia que el conocimiento y dominio de la lengua árabe y de su cultura tuvo para el encumbramiento, fama y éxito de nuestros sabios judíos, tanto en las cortes andalusíes como más tarde en las labores científicas llevadas a cabo por la Europa cristiana. Esta sección comienza con la traducción latina del tratado, el primer libro que muestran, el tratado astrológico Sefer Amoladot, libro de las Natividades, compuesto por el judío tudelano Abraham ibn Ezra en Béziers en 1148. Como su título indica, es un tratado de astrología genetlíaca, es decir, la que pronostica el destino de una persona mediante el horóscopo que se alza en el momento de su nacimiento. Además de gran poeta, gramático y exégeta, Abraham ibn Ezra tuvo un papel esencial en el desarrollo de la ciencia medieval con la creación del primer corpus de tratados astrológicos escrito en hebreo, en los que presenta los principales sistemas de astrología greco-árabe. En las últimas décadas del siglo XIII, coincidiendo con un creciente interés por el estudio de la astrología en ambientes universitarios, comenzó a traducirse su obra al latín. Hasta entonces no se había traducido al latín. Uno de sus primeros traductores fue el filósofo, teólogo, astrólogo, poeta y músico Henri Bat, o Henricus Batenus, de Malinas, que previamente encargó a un erudito judío, conocido como Jean le Juif, Hajim el judío, la traducción al francés de los tratados hebreos de Ibn Ezra, que él muy astutamente vertería a continuación al latín. Uno de estos es el de Nativitatibus, editado e impreso por primera vez en Venecia en 1485, que abre esta sección a la que siguen 100 volúmenes más. La siguiente sección reúne bajo el título de Inquisición y conversos otro centenar de textos agrupados en distintos apartados que constituyen en total un valioso tesoro documental sobre temas y autores de la historia inquisitorial. Va precedida esta sección por una introducción escrita por uno de los mayores especialistas en el estudio de la Inquisición en el campo de la historia del derecho, nuestro querido don José Antonio Escudero López, catedrático de Historia del Derecho en distintas universidades, académico de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y también de la Real Academia de la Historia. Pues bien, tras definir la Inquisición como una institución de origen religioso que nace para la persecución de la herejía, presenta con una grandísima claridad expositiva algunas de las cuestiones más relevantes para la correcta interpretación de su historia y significado. La aparición por primera vez de la llamada Inquisición romana o medieval en la zona de Provenza para combatir la herejía cátara del siglo XIII, que se estableció también enseguida en Portugal, Cataluña y Aragón, la introducción en Castilla de la nueva Inquisición a petición de los reyes católicos el 1 de noviembre de 1478 para examinar la ortodoxia de los judeoconversos y que con el paso del tiempo amplió sus competencias hacia otros grupos sociales y otras situaciones, como por ejemplo la censura de textos impresos. El asentamiento del tribunal en los territorios que componen el imperio, en España y América, la proliferación de tribunales de distrito por numerosas ciudades y más adelante, en el siguiente apartado, el autor se adentra en el funcionamiento del tribunal y explica cómo se desarrollaba el proceso inquisitorial, que debía seguir las instrucciones que dictaban los inquisidores generales, recogidas en la normativa de los manuales hechos por tratadistas especializados
como el Directorium Inquisitorium de Nicolás Eymerich, que se presentó también en la exposición de 2016. Concluye don José Antonio con comentarios sobre las desinformaciones, voluntarias o no, que se han extendido en torno a la actuación de los tribunales y al tipo y número de penas impuestas, y con la descripción del final de la institución en el siglo XIX bajo la regencia de María Cristina. El profesor Moisés Orfali, catedrático de Historia en la Universidad de Bar-Ilan de Israel, académico correspondiente de las Reales Academias Española y de la Historia, y gran especialista en literatura apologética y de polémica, entre otras cosas, introduce la sección titulada Antijudaica contra judeos. Siguiendo un estudio cronológico del desarrollo del género del antijudaísmo doctrinal en la literatura cristiana desde sus inicios, analiza los distintos pasos que contribuyen a la creación del antijudaísmo de exclusión, un concepto básico para comprender el origen ya que aparecía en de la separación social de los judíos, que aparecía en las disposiciones de los primeros concilios ya. El converso Pedro Alfonso de Huesca inauguró con su obra Diálogo y contra judeos, compuesta hacia 1110, un nuevo modelo de confrontación religiosa basado en la utilización de fuentes tradicionales judías que también conocía. Pero fue sobre todo a partir del siglo XIII cuando, con la incorporación a las filas del cristianismo de judíos ilustrados, se demostró la eficacia de los textos rabínicos como arma de disputa antijudía en manos de los cristianos. Los conversos Alfonso de Valladolid, Abner de Burgos, Pablo de Santa María, de judío Shelomo Alevi de Burgos, o Jerónimo de Santa Fe y Josué Lorquí, son ejemplos de que el conocimiento del Talmud y el Midrash resultó ser mucho más eficaz en las controversias judeocristianas que el dominio de la Septuaginta, la Vulgata o la Patrística. Con este convencimiento por parte cristiana se promovió el estudio de la lengua hebrea en las primeras universidades y centros de estudios monacales, como el Studium Dominico de Barcelona, donde se formó como hebraísta Raimundo Martí, cuya obra Pugio Fidei adversus Mauros e Judaeos, puñal de fe contra moros y judíos, constituye la obra antijudía de referencia para las generaciones posteriores. Siguiendo el esquema de la exposición monográfica de 2016, se clasifican los 55 ejemplares mostrados en esta sección en 3 apartados: contra la sinagoga, calumnias y leyendas y varia. Quiero destacar aquí los 3 incunables en latín que abren esta sección: el Scrutinium Scripturarum, el Tractatus contra judeos y el Fortalitium Fidei. Tratados apologéticos compuestos en la segunda mitad del siglo XV, muy pocos años antes de la expulsión. Los 3 son de factura y contenido muy diferentes. En el escrutinio de las Escrituras, ya se lo digo en castellano mejor, Pablo de Santa María, ante Shelomo Alevi, rabino de Burgos, expone los dogmas básicos del cristianismo en forma de diálogo entre un cristiano y un judío, lo que suele suavizar bastante las formas de dirigirse y eliminar un poco el tono de violencia. Y demuestra sobre todo su gran competencia en la exégesis de textos bíblicos y rabínicos. Con el Tratado contra los judíos, su autor, el agustino Jacobo Pérez de Valencia, pretendía evangelizar a los judíos con argumentos tomados de la Sagrada Escritura. No tuvo demasiado éxito, parece ser. Por su parte, Fortalitium Fidei, o la fortaleza de la fe, del franciscano Alonso de Espina, es una recopilación de diversos textos contra quienes Fray Alonso consideraba enemigos de la fe cristiana, herejes, en su mayoría conversos, judíos, musulmanes y demonios. Además de recurrir a los temas tradicionales elaborados por autores cristianos o conversos, como los ya mencionados, Alonso de Espina utiliza y renueva todos los tópicos que favorecen la imagen del judío como una personificación del mal, propalando las más abyectas leyendas infamatorias sobre profanaciones y crímenes rituales. Las 3 obras, compuestas en latín, fueron impresas entre 1478 y 1485. La siguiente sección está introducida por el catedrático de Literatura Ibero-Románica en la Universidad de Basilea, Hans den Boer, uno de los hispanistas más destacados en el estudio de la literatura del siglo de oro hispánico, especialmente en la obra de los judíos y judeoconversos en Ámsterdam, y presenta una selección de 131 libros escritos por autores sefardíes, judíos o conversos, en distintas lenguas y de variada temática que se ordenan en diferentes apartados.
Bajo el epígrafe de literatura española y portuguesa se muestran 60 obras, la mayoría impresas en Ámsterdam y dedicadas a la instrucción en el judaísmo normativo de los nuevos judíos, los descendientes de conversos cristianos que deseaban retornar a su antigua fe, de la que poco recordaban tras años o generaciones de vida cristiana. Con este objetivo, algunos judíos sefardíes, como Abraham Uske, Yom Tobatías, Soncino o Menasé ben Israel, fundaron imprentas en ciudades como Ferrara, Venecia o Ámsterdam, que contaban con una significativa población sefardí. De estas imprentas salieron las primeras Biblias hebreas traducidas al ladino, esa lengua calco del hebreo que se utilizaba para traducir a un español muy literal, palabra por palabra, los textos litúrgicos y sagrados escritos originalmente en hebreo y cuya sacralidad parecía reproducir mejor esta lengua que el castellano real. La Biblia de Ferrara, reeditada en Ámsterdam en numerosas ocasiones con correcciones o ampliaciones, comentarios o paráfrasis, constituye una parte importante del muestrario recogido en esta sección que se completa con traducciones de algunos otros libros bíblicos, como el Pentateuco, los profetas anteriores o el Cantar de los Cantares. No menos importantes que los textos bíblicos eran los libros de oraciones para la formación de estos nuevos judíos, los Sidurim o Masorim, que facilitaban a estos nuevos judíos la participación en los servicios de la sinagoga, ya fueran los rezos diarios, como esos libros que llevan el título Orden de las Oraciones Cotidianas, o en las fiestas solemnes, como los compuestos para Rosh Hashanah, Yom Kippur o las 3 Pascuas. Y junto a ellos tratados de enseñanza, explicación y defensa del judaísmo en lengua romance, como el Tesoro de Preceptos, sobre los 613 preceptos o misvot derivados de la Torá, o el Shulchan Aruch de Yosef Karo, el Código Civil y Religioso que regula la vida judía cotidiana, además de otras obras de carácter secular, literario, histórico o científico compuestas por grandes autores del siglo de oro, como el poeta Miguel de Barrios o el dramaturgo Antonio Enrique Gómez. Son obras que desde el punto de vista tanto lingüístico como literario no se diferencian gran cosa de las que se estaban componiendo entonces en España. En el apartado Literatura Judeo-Española se muestran 37 libros y periódicos representativos de las comunidades judías que desarrollaron su vida bajo el Imperio Otomano. El legado escrito de esta diáspora sefardí oriental se caracteriza por el uso del judeo-español. A ver si lo digo bien, Elena. Un castellano anclado en el siglo XV que ha ido evolucionando internamente dentro de sus comunidades y que con el tiempo fue adquiriendo una morfosintaxis propia y un léxico enriquecido con vocablos del entorno, como el turco, el griego, el francés o el italiano. El uso de la grafía hebrea, lo que se conoce como escritura aljamiada, es su señal de identificación. La mayor parte de las obras expuestas en este apartado son posteriores al siglo XVII y son de tema religioso, como traducciones de libros bíblicos y oracionales o tratados clásicos de moral, como el famosísimo Los deberes de los corazones, Jobot Alevabot, del zaragozano del siglo XI, Bagya ibn Pakuda. La recuperación de las enseñanzas de la tradición rabínica está representada por el magnífico comentario lineal, versículo por versículo, del texto bíblico llamado Meam Loes, obra ideada e iniciada por Jacob Juli en el primer cuarto del siglo XVIII, en la que pretendía recompilar toda la Agadá y la Halajá existente en torno a cada versículo bíblico. Lógicamente, su obra quedó inconclusa, fue continuada en los siglos siguientes por otros autores y de esta muestra forman parte los comentarios correspondientes a los libros de Levítico, Deuteronomio, Isaías y Eclesiastés. Por último, Jon Juaristi, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alcalá de Henares, introduce el apartado de miscelánea. Es una miscelánea compuesta por 42 libros de temática variada y de nuevo ordenados en torno a 6 apartados. En el primero se muestran 2 Biblias hebreas en miniatura y un Pentateuco para uso sinagogal. El segundo se compone de libros y opúsculos en español de autores cristianos como Lope de Vega o Calderón de la Barca, que vieron en el dramatismo de algunos relatos y personajes del Antiguo Testamento una rica fuente de inspiración para componer sus comedias famosas, que tienen como protagonistas al rey David, a su desdichado hijo Absalón o a la reina de Saba, entre otros de los que aquí se presentan. Junto con estas obras de inspiración bíblica se muestran 2 traducciones españolas de libros deuterocanónicos como el de Tobías o los Macabeos, compuestas poco después de 1757,
año en el que el Papa Benedicto XIV autorizó a los fieles católicos la lectura de la Biblia en lengua vulgar, hecho que el clérigo historiador Joaquín Lorenzo de Villanueva resalta y valora positivamente en un extenso tratado titulado De la lección de la Sagrada Escritura en lenguas vulgares, por supuesto que está en el libro, al que añade un interesante apéndice dedicado a la traducción castellana de la llamada Biblia de Alba que hizo Moshe Rachel en la primera mitad del siglo XV. Otro apartado está dedicado a gramáticas y tratados de lengua hebrea, entre los que destaca por su importancia la primera y única edición de 1526 de la gramática hebrea de Alfonso de Zamora, también el primer catedrático de hebreo de la Universidad de Alcalá de Henares, de origen converso. La obra titulada Introductiones Artis Grammaticae Hebraicae es una versión ampliada y revisada de sus trabajos preparatorios para el texto hebreo de la Biblia Políglota Complutense. Un apartado sobre ediciones antiguas de las obras de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo da paso al último, que engloba obras curiosas difícilmente clasificables de otra manera, como la versión hebrea del Quijote que hizo el gran poeta Jaime Bialik en 1923 y gracias a la cual la obra del famoso hidalgo se ha difundido entre el público de lengua hebrea. O la entrañable para muchos de los hebraístas de mi generación, algunos aquí presentes, Enciclopedia Judaica Castellana, publicada en México en 10 tomos entre 1948 y 1951, la única publicada en español gracias al esfuerzo personal del erudito judío Eduardo Weinfeld. Por último, y como todo libro que se precie, en la realidad judía en la historia de España y su diáspora incluye en sus últimas páginas una serie de índices que permiten la localización inmediata de las obras por el nombre del autor o por el título, así como por el lugar y fecha de su impresión. También un índice ordenado cronológicamente de todos los libros digitalizados y otro de los repertorios bibliográficos citados abreviadamente que ponen el broche de oro a esta obra, que contribuirá sin duda a un mejor conocimiento de nuestra propia historia y cultura, que se enriquece cada día con la incorporación del rico legado judío que nuestros paisanos de entonces y sus descendientes actuales nos dejan. Bien, he pretendido transmitirles en esta presentación la calidad del libro en cuanto a su organización, estructura y contenido, sin hacer apenas referencia a otro índice de calidad que salta a la vista y al tacto, y es su aspecto material, encuadernación, textura, letra, que cualquier amante de los libros sabrá apreciar. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias por tan brillantes intervenciones. Nos hemos pasado un poquito de hora, pero no importa. Y permítanme que les felicite a los 3 ponentes maravillosos, a la labor que han hecho. Y agradezco a Uriel la mención del diccionario en una época que no tiene nada que ver con el diccionario biográfico electrónico, más que en la base de datos de 20 años trabajando sobre esa base de datos, y ahora el diccionario biográfico electrónico al que incorporaremos la mayor parte que podamos de los personajes que están documentados y que podemos poner, pues lo haremos con verdadero gusto. Es un diccionario con una plataforma informática que es parte de otros principios. Tenemos en este momento 10 millones de usuarios al mes de 194 países, con una permanencia bastante grande, porque el diccionario tiene, parecido a lo que cuando yo leía lo que han hecho, los enlaces que conducen al contexto histórico de cada época y tal. O sea que es. Y respecto a la lengua, como pertenezco también a la Academia Española, a la Real Academia Española, recuerdo que tenemos una academia de sefardíes, y que pertenece al grupo, a la agrupación ASALE, donde están todas las academias americanas que hablan español, y está también la Academia Sefardí, que esperamos que esos problemas de lingüística de los nombres, que nos ocurre también
constantemente, ¿no? Y Amparo la tenemos en palmitas para que nos los arregle los nombres, pues se podrán solucionar y darán algunas normas que nos sirvan para todos. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos y enhorabuena.